Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Daniela Montañez, bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo video. Y hoy les quiero dar las gracias a todas esas personas que se han suscrito últimamente. Hoy les traigo una historia que ocurrió en Perú. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. En el 2018, en Perú, los casos de violencia de género crecieron en un 55% según las cifras de la Defensoría. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Eiby Ágreda, una joven que fue atacada el 24 de abril del 2018 dentro de un transporte público en Miraflores, Lima, Perú, y posteriormente encontrada ese mismo día, pero su deceso fue el 1 de junio, 5 semanas después de los hechos. Eiby Lisset Ágreda Marchena nació el 8 de octubre de 1995 en San José de Lourdes, Cajamarca. Tenía 22 años de edad. Era hija de Paula Marchena y Danilo Ágreda. Era la segunda de 5 hermanos. Eiby desde joven siempre supo que si quería un mejor futuro debía salir de Cajamarca, por lo que se mudó a Lima, la capital. Allí comenzó a trabajar como empleada en una empresa de servicios para ayudar a sus padres y poder pagar sus estudios. Y adicionalmente inició sus estudios universitarios. Vivía con sus 2 hermanas menores en Chorrillos, Lima. Quienes la conocían la describen como una joven alegre y emprendedora, que tenía muchos sueños y proyectos. Su anhelo era tener un negocio propio, construir una casa y seguir estudiando. En su lugar de trabajo conoció a Carlos Javier Hualpa Vacas, de 37 años. Vivía en la zona del Progreso, en Caraballo. Le decían Pepe. Los vecinos lo describen como un hombre introvertido, poco comunicativo y que iba a la iglesia cuando era adolescente. Carlos estaba enamorado de Eiby y la acosaba, pero ella nunca le prestó atención. Según las investigaciones del 24 de abril, Eiby regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Se subió a un bus que la llevaría a Chorrillos, pero sin que ella lo supiera, su conocido Carlos la había seguido, con una capucha y lentes. Llevaba combustible en una botella de yogur, y tras recorrer un trayecto, Carlos roció el líquido en su cara y cuerpo, y lamentablemente encendió un fósforo lanzándolo hacia ella. Según los testigos, Carlos le dijo a Eiby, y cito, «Si no eres para mí, no serás para nadie». Las personas alrededor de Eiby intentaron ayudarla, usaron un extintor para apagar el fuego, pero lamentablemente no pudieron hacer mucho. Poco después llegó ayuda profesional y fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, donde también trasladaron a otras personas que resultaron heridas en el incidente. Pero debido a la gravedad de sus quemaduras, que afectaron el 60% de su cuerpo, Eiby fue llevada a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Guillermo Almenara, en La Victoria, y allí comenzó su valiente lucha por sobrevivir. De manera inmediata, las autoridades solicitaron los videos de seguridad de la zona para dar con Carlos, y al día siguiente de lo ocurrido, la policía logró su captura en una casa en el distrito de Caraballo, en el norte de Lima, y fue llevado al Departamento de Investigación Criminal de Pincri, de Miraflores. Luego de negarlo en un principio, el hombre terminó aceptando su culpa y fue acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa, también de las lesiones leves contra los demás pasajeros del bus y del delito contra la seguridad pública, por lo que tenía que pasar 9 meses en prisión preventiva. En paralelo a todo lo que estaba ocurriendo, Eiby estuvo luchando por su vida hasta el final, y los médicos hicieron hasta lo imposible por salvarla. Le hicieron alrededor de 8 operaciones, pero su cuerpo no resistió más. El 1 de junio, 5 semanas después de los hechos, en horas de la mañana, Eiby dejó de existir. El dolor ya no era solo de su familia, sino de todas las mujeres del Perú. Por eso, ese mismo día miles de personas realizaron una gran manifestación hasta el Palacio de Justicia en el centro de Lima, y dejaron velas, flores blancas y carteles que decían ni una menos y nos están matando.
como medida de protesta para pedirle al gobierno de ese entonces que tomara las medidas más drásticas para prevenir y castigar con dureza cualquier acto de violencia contra las mujeres. Finalmente, tras el deceso de Abby, se realizó el juicio de Carlos. Según los abogados de este, argumentaban que Carlos solo quería desfigurarla y que solo quiso darle un escarmiento. Sin embargo, los fiscales y abogados de Abby demostraron que Carlos había actuado con odio hacia ella por su condición de mujer. Y el 28 de mayo del 2019, un poco más de un año después de lo sucedido, Carlos Javier Hualpa Vacas fue condenado a 35 años de prisión por el delito de feminicidio agravado en grado consumado, en contra de Abby Agreda Marchena, por lesiones graves contra las otras personas que viajaban en el bus y por peligro con circunstancia agravante, además de tener que pagar 500.000 soles para los familiares de Abby y 90.000 soles repartidos entre las personas que sufrieron lesiones leves dentro del bus. En septiembre del 2018, 3 meses después del deceso de Abby, el equipo del Ministerio de la Mujer logró aprobar la norma que incluye el delito de acoso en el Código Penal. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. Un relato profundamente indignante como tantos otros que hemos compartido. Lo que le sucedió a Abby es un hecho que sucede con más frecuencia de la que pensamos en diversas partes del mundo. Y aunque algunas logran sobrevivir, quedan marcadas físicamente por el resto de sus vidas, por culpa de alguien que no acepta un no como respuesta. Nos vemos en un próximo videito amigos. Les agradezco mucho por acompañarnos en esta entrega. Si disfrutaron del contenido y les pareció interesante e informativo, no olviden darle un me gusta. También me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso. No duden en dejar sus comentarios, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familiares. Su apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que promueve la reflexión y sobre todo conciencia. Al final del video he preparado un pequeño homenaje en honor a la memoria de Abby. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.